Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Su amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. Su amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es domingo, como ustedes saben, domingo es sinónimo de Día del Señor. Así lo ha instituido la Iglesia Católica, porque un día como hoy Cristo resucitó. Entonces tenemos que alabar a Dios, bendecirle y darle gracias. Y venimos a la Iglesia, aparte de escuchar la palabra y de comulgar, venimos también a aprender. Y aprendemos a través de lo que la palabra nos dice y de las orientaciones que se nos dan. Hoy la Iglesia, aparte de hablarnos de lo que debe ser un buen cristiano, la Iglesia quiere que hoy hablemos y nos adentremos en esta gran realidad, cual es la familia. Hoy es el día del abrazo en familia, el día en que todos y cada uno de nosotros debemos unirnos y amar a nuestros padres y amar a nuestros hijos. Vamos a hacerlo así, que el Señor nos bendiga. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo,
Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Piedad, Señor, piedad de nosotros. Solo el Altísimo, Solo el Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. con el Espíritu, Con el Espíritu, en la gloria de Dios. Amén. En la gloria de Dios, Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Reyes. En aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme, por favor, un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra.
Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como lo había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es siempre fiel a su palabra. El Señor es siempre fiel a su palabra. Todos. El Señor es siempre fiel a su palabra. El Señor es siempre fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor es siempre fiel a su palabra. El Señor es siempre fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor es siempre fiel a su palabra. El Señor es siempre fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor es siempre fiel a su palabra. El Señor es siempre fiel a su palabra. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. Porque grande es su amor hacia nosotros, su lealtad tan fuerte es para siempre. Aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentaros un momentito. Bien, este Evangelio, si ustedes se han dado un poquito cuenta, nos presenta 2 actitudes de la gente, 2 maneras de actuar de la gente. Jesús pone una actitud de los escribas, esta gente de cierto prestigio en aquel entonces, gente intelectual. Si no era intelectual en el sumo grado, por lo menos trabajaban escribiendo, de ahí viene la palabra escribas, escribiendo los códices. Eran, como diríamos, amanuenses, como diríamos, secretarios, hemos de decir, como esta gente que estaba trabajando en las oficinas. Estos, dice Jesús, a estos no les hagáis caso. Todo lo montan en la fama, en el poder y en la riqueza. Estos hacen de su profesión y de su misión una especie de ladronazgo. Usan todo lo que son pues para enriquecerse, para que la gente les aplauda, para que la gente les dé los primeros puestos, es decir, lo que llamamos la vanagloria, es decir, el pantalleo. Al templo. Y con mucha agudeza dice: había mucha gente que echaban mucho. Jesús pues estaba observando, era un gran observador, y iban los ricos y echaban mucho, la verdad, mucha cantidad. Pero dice Jesús, estos echaban de lo que les sobraba. Como tenían mucho, pues echaban mucho. Entró una señora, una viejecita, y dice que era una viuda. Saben que ustedes que en el contexto que estamos hablando, de la época de Jesús, la gente más pobre, más desgraciada, más humillada, que más sufría, eran las viudas y los huérfanos. Viudas y huérfanos.
Y por eso Jesucristo tiene predilección por los huérfanos y por las viudas. Y en las primeras comunidades cristianas también tienen predilección por estos estamentos sociales. Viudas, no tenían marido, seguramente habían muerto en la guerra, aquellas guerras que había, y los huérfanos pues no tenían papá. De modo que eran la gente más desgraciada. Y Jesús dice que él se fija en una viejecita vieja, anciana, y después viuda, que echa 2 moneditas. Y Jesús dice, ¿ves esta viejita? Esa es la que más ha echado. Esa es la que más mérito tiene, porque de su pobreza ha echado todo lo que tenía. Lo que tenía incluso para comer, todo se lo ha ofrecido a Dios, al templo, al culto. Ha echado más porque no tenía, ha echado todo lo que tenía. Y aquí tenemos ya pues una lección que debemos extractar todos. Y esto lo he predicado muchas veces, que a mí personalmente nunca me ha gustado. Y ahora que va a llegar Navidad, pues tiene más sentido. Ustedes al llegar Navidad, aquí es una costumbre que es aquí, de Venezuela. Yo por lo menos de los países que conozco no es así. Ustedes llegan en Venezuela y dicen que los estrenos, ustedes lo tienen como una cosa casi como la yaca, los estrenos. Y claro, como estrenan, pues les sobra la ropa, no les cabe en el closet, o es ropa ya que ha pasado de moda. Y eso es lo que la gente, lo que les sobra, es lo que llevan casi siempre o traen aquí a Cáritas. Hasta que hemos quitado eso ya, unos sacotes de ropa que ya pasa buena, claro, está buena la ropa, ¿por qué vamos a decir que está mal? Está buena, pero es ropa que ustedes les dan porque les sobra, porque no les gusta, porque ha pasado de moda, porque ya no les cabe en el closet. Y eso no es caridad. La de veces que les he hablado a ustedes de que debemos deslindar lo que es caridad de lo que es filantropía, de lo que es altruismo. Cuantísimas cosas lo hacemos por filantropía. Filantropía es amar al hombre por el hombre. No me interesa si son hijos de Dios o no me interesa. Todo esto que llamamos proyectos sociales y que también lo hacen los gobiernos, que se hacen casas aquí, allá y allá. Eso es filantropía, eso es proyecto social, eso son ONGs, eso no vale para nada. Para dar una casa a una persona y que te den un voto, para eso vale nada más. Pero eso es caridad. Caridad es hacer las cosas por Dios y compartir lo que tienes con los necesitados, porque los necesitados son hijos de Dios, son hermanos tuyos. Eso es caridad. Caridad es hacer las cosas por Dios, y filantropía y altruismo es hacer las cosas por el hombre, para que te aplaudan, para que te den prestigio, para que te den todo. Pues bien, entonces, esta mujer da todo lo que tiene. Y Jesús dice que esto sí que es caridad. Y se lo dice a los apóstoles. Esa viejecita ha dado más y tiene más valor que todos esos que han dado mucho, porque esos que han dado mucho dan lo que les sobra, lo que no quieren. Y esta mujer da incluso todo lo que tiene. Bueno, aquí pues entonces sobresale muy claramente lo que es la generosidad, el desprendimiento. Y diríamos que es el tema central de la liturgia de hoy. Es el tema, diríamos, del desprendimiento, de la generosidad. Y esto es la idea del Evangelio de hoy. Como resulta que hoy ustedes aquí en Venezuela, o nosotros, celebramos el Día del Abrazo en Familia, que yo a medida que pasan los años veo cada año menos repercusión. Otros años, tiempo atrás, pues había más gente en la iglesia, venían los papás con los niños, etc. Había más repercusión, había más sentido de lo que era el abrazo en familia. Hoy día pues apenas ya no tiene casi sentido, o muy poco sentido. Es mi apreciación, Ojalá me esté equivocando.
Bien, pues hoy es el día del abrazo en familia y encaja perfectamente con lo que Jesús predica hoy, que tenemos que ser generosos, desprendidos, y eso es la familia. Una familia que vive en el egoísmo. Una familia que dicen, nos casamos, pero tú eres tú y yo soy yo. Malo. Y estamos viendo pues bodas constantemente haciendo. Ayer tuvimos 2 bodas aquí. Estos ramos son de la boda que hice yo ayer por la tarde, a las 6. Y uno se pregunta, en esta pareja que se casan, verdaderamente hay lo que Jesucristo quería. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu varón, a tu hombre, y seréis los dos una sola cosa. Para hacer esto tenemos que ser generosos, desprendidos. Y esto es precisamente lo que se habla cuando decimos amar, amar, amar. Tanto hablar el verbo amar, y yo lo explico, pero me da la sensación que por aquí les entra y por aquí les sale. En nuestra lengua española, cuando hablamos de este afecto, que es el que debe mover a los que se casan, a las parejas, este afecto, pues decimos te amo. Otros dicen te quiero. 2 verbos. Y son 2 verbos que desde el punto de vista semánticamente, desde el significado, no son iguales. Amar es dar. Generosidad, pues, lo que dice el Evangelio hoy. Y querer es posesión, dame. Y cuando decimos estos 2 verbos, te amo, te quiero, te amo, no sabemos lo que decimos. Como tantas palabras que las usamos sin saber lo que significan. Y en esta realidad profunda de la pareja, cuando 2 se casan por amor. Y tienen que darse amor, generosidad, quitar de sus vidas el egoísmo. Y todas las rupturas conyugales que hay, todas surgen precisamente por esto, por la falta de amor, es decir, por el egoísmo. Todas. Aunque después vayamos los que se divorcian y vayan al abogado y los abogados hagan esos papeles de divorcio y van... No, es que se van a separar por incompatibilidad de caracteres. ¡Mentira, señor abogado! No, es que se van a separar por sevicias, es decir, por malos tratos. ¡Mentira, señor abogado! Estos hombres se casan porque han sido unos egoístas y no se han dado. Bueno, pues hoy es el día, el abrazo en familia, donde tenemos que tomar en cuenta esto. Los que vivís en pareja, preguntar, yo estoy siendo generoso, estoy dando lo mejor que tengo a mi mujer para hacerla feliz. Ella me está dando al marido todo para hacer feliz, me está dando todo. Hay generosidad, desprendimiento, como dice la palabra de Dios hoy en la viejecita esta, desprendimiento. Bueno, así que esta es una realidad de esposos entre sí. Y como es el abrazo en familia, está el otro elemento del trípode, porque en toda sociedad legítimamente constituida, que es la familia, hay un trípode: padre, madre e hijos. Ya hemos visto la relación entre ellos, que tiene que montarse en la generosidad, en el darse, en el amor. La relación con los hijos. Yo me pregunto, yo no soy padre biológico, aunque ustedes, pero yo me pregunto, pero tampoco valen ustedes, tan poca categoría tienen ustedes, tan poca autoridad tienen ustedes, que no son capaces de persuadir, obligar, convencer a vuestros hijos de las cosas. No, es que los hijos no me obedecen. Luego usted ha perdido la autoridad, señor papá, señor mamá. Es que no tenemos el guáramo suficiente para imponernos a nuestros hijos en nuestra casa. Tú, muchacho, estás en mi casa y tienes que hacer esto. Y quiten ustedes de eso que tienen. El niño es el rey de la casa. Eso lo dicen ustedes. Hoy es el rey de la casa. El niño es el rey de la casa. Eso es la mayor aberración que tienen ustedes pedagógicamente y pastoralmente.
El niño no es ningún rey de la casa, el niño es un aprendiz de ustedes. Y no, al rey sí le damos todo, honores, pero al niño no podemos darle todo porque le maleducamos. Bien, entonces, otra pregunta y con eso termino. El día del abrazo en familia, ¿cómo van vuestras relaciones con vuestros hijos? Porque es muy fácil. Habla como eso, habla que me lo eduquen en el colegio. Y en los colegios hoy día, los colegios muchas veces no son colegios, son guarderías. Ustedes que no pueden con los hijos los llevan ahí, al Colegio María Inmaculada para que se los cuiden, o al Colegio del Rosario para que se los dome la profesora. Y esto no es así. Ustedes son colaboradores en la educación de sus hijos y tienen que colaborar con la escuela, con el colegio, con los profesores, y no es ninguna guardería. De modo que tenemos que trabajar en esto, igual que con esto de la catequesis. ¿Por qué hacen ustedes a sus hijos, les traen a la catequesis? ¿Para salir de eso? Para que hagan la comunión y hagan la confirmación y terminan, ya está. ¿Y después qué hacen ustedes con sus hijos? Porque aquí está la realidad. Hacen la comunión, hacen la confirmación con sus hijos, ya no vienen más a la iglesia. Pero ustedes no tienen el guarón. Hijo, tú tienes que ir a la iglesia porque te has comprometido. Hiciste un sacramento que es la confirmación. Eso es tarea de todos. Y no lo dejen todo, es que me lo hagan la catequesis. Y el día que no tengamos catequistas, que no tardaremos mucho, el día que no tengamos catequistas en nuestras iglesias porque nadie quiere dedicarse a esto, ¿qué van a hacer ustedes con eso de que su niño haga la primera comunión y su niño haga la confirmación? Bueno, pues ya ahí tenemos una laguna. Bien, vamos a ser generosos en nuestras vidas con nuestros cónyuges y vamos a ser generosos y desprendidos con nuestros hijos, a darles todo, darles nuestra fe, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra dedicación. Nos ponemos de pie. Pidámosle al Señor ahora que escuche nuestra oración y aumente en nosotros nuestras creencias. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Oremos como hermanos y como hijos de un mismo Padre y presentemos nuestras necesidades a Dios, que nunca defrauda a quien confía en Él, y digámosle: te lo pedimos, Señor. Oremos por la Iglesia, para que con su generosidad y alegría de siempre a conocer al mundo el Evangelio de la vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los organismos encargados de asistir a los pobres, para que sus gestos sean inspirados por la caridad cristiana y se realicen en la verdad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los líderes políticos, para que desechen toda búsqueda de honores vacíos y se pongan al servicio de sus comunidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que no tienen empleo, por las familias que tienen incierto su futuro, para que les resuciten iniciativas en su favor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los humildes y sencillos que adornan con generosidad sus obras de misericordia, para que el Señor recompense sus actos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Amar es entregarse, olvidándose de sí.
Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte, bendecirte y darte gracias siempre, Señor, pero de una manera especial al celebrar esta Eucaristía, porque tú eres la palabra de Dios, tú hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en recuerdo y en memoria mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con todos nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate ahora de todos nuestros hermanos difuntos y te pido que a todos ellos les des la vida eterna, la resurrección contigo en el cielo. Y acuérdate de nosotros, bendícenos. Acuérdate de tus hijos, todos los que están aquí y que están casados, que un día fundaron una nueva familia, una iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles a ellos que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Cristo, decimos ahora todos la oración del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, líbranos del Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. paz en las alturas, el gozo eterno reine en nuestro corazón.
gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Oremos.
Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor queda con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en paz. Con Cristo en la familia